yo les dejé y les compartí en el aula virtual esto, la unidad número 9, que es de inducción electromagnética. ¿Sí? Esta unidad número 9, inducción electromagnética. En este caso, nosotros vamos a ver la ley de Faraday, ¿sí? Fuerza electromotriz inducida en una bobina en rotación. ¿Estamos? Esto es un principio todo esto tiene que ver con la ley de Faraday, ¿no? Fuerza electromotriz inducida en una bobina en rotación, fuerza electromotriz inducida en un conductor recto, en un campo magnético. Por lo menos, la idea es ver esos temas en la clase de hoy y después vemos las preguntas que ustedes quieren hacer. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, esto que les decía yo acá, la fuerza electromotriz inducida en una bobina en rotación, es el principio de funcionamiento de un motor eléctrico, ¿no? Ahí lo vamos a ver. Perfecto. Bueno, acá dice como el primer tema, la ley de Faraday. ¿Sí? La ley de Faraday, este señor Michael Faraday, que lo hemos mencionado bastante, se ve que ha trabajado mucho en la parte de la parte de electricidad y magnetismo, ¿no es cierto? ¿Sí? En el electromagnetismo. En Inglaterra descubrió en torno allá de 1831 que un campo magnético induce, un campo magnético, ya vamos a ver de qué manera, induce una corriente en un conductor si varía el flujo magnético a través del conductor. ¿Está bien? Este fenómeno se conoce como la inducción electromagnética. ¿Sí? Fíjense que siguen vinculados los efectos eléctricos y los efectos magnéticos. Acá en este dibujito hay un pequeño esquema de cómo fue el experimento, podemos decir, el experimento mostrado por Faraday de inducción electromagnética, ¿no? Había una bobina, había un imán, esto generaba un imán, un campo magnético, otra bobina que generaba un campo magnético, a la cual le hacía circular una corriente con una batería y podía observar los efectos que se generaban en la otra bobina a través de este aparatito, ¿no? Este dispositivo. Esto es lo que pudo hacer Michael Faraday y que fue muy importante. Al día de hoy se sigue utilizando estos conceptos de Faraday, ¿no? La inducción electromagnética permite transformar trabajo mecánico en corriente eléctrica y, digamos, en energía eléctrica y lo contrario. ¿Estamos? Muy bien, vamos a la ley de Faraday. Ley de Faraday-Lenz. Acá hay dos actores, que es Faraday por un lado y Lenz por el otro lado. Ahí vamos a ver primero la ley de Faraday y después vamos a ver cómo se involucra este señor Lenz. Bien. Bueno, para ver el fenómeno este de inducción electromagnética, para comprenderlo un poquito, lo primero que vamos a hacer es mostrar dos experimentos por los cuales él llega a esa conclusión, Faraday, y vamos a ver cuáles son las conclusiones a las que arriba después de estos experimentos, ¿no? Son dos experimentos sencillos, tal como el que está indicado en esta figura, y el otro que está indicado en esta otra figura. Y después vamos a ver la parte matemática, ¿no es cierto? La expresión matemática de la ley de Faraday. ¿Les parece? Bueno, vamos con el primer experimento. El primer experimento consiste en una espira de corriente conectada a un galvanómetro o a un amperímetro sensible. Ya en algún momento habíamos hablado del galvanómetro, ¿no es cierto? Que es un dispositivo simple, sencillo, que es muy sensible al paso de la corriente.
Entonces, cuando detecta el paso de la corriente por el aparatito, esto lo indica a través de esta aguja, ¿no es cierto? ¿Sí? Y no solo indica el paso de la corriente, sino en el sentido en que lo hace. Si la corriente circula en un sentido, bueno, se inclinará hacia la derecha, y si circula en el sentido contrario, se inclinará hacia la izquierda la agujita esta, ¿no? Estos son los aparatitos estos, un amperímetro sensible o un galvanómetro, ¿no? El amperímetro, recuerden ustedes, que también puede medir, me permite medir a mí, la intensidad de corriente eléctrica. ¿Está? Bien. Apagar un poquito la cámara, me está indicando que tengo poca señal, ¿no? Bien, bueno, vamos a ver esto, ¿no? Supónganse que nosotros tenemos esta espira, ¿no es cierto? ¿Sí? Una espira, un conductor en forma de espira, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta espira está fija, ¿no? ¿Sí? Y se encuentra conectada a un galvanómetro. ¿Sí? Si hay alguna corriente sobre esta espira, el galvanómetro la va a detectar. ¿Estamos? Bueno, acá tenemos un imán como fuente de campo magnético, ¿no es cierto? Y ahora supónganse que al imán lo acercamos hacia la espira, fíjense que la espira tiene un área acá. Si nosotros el imán lo acercamos hacia la espira, la aguja del galvanómetro se desvía. Esa desviación de la aguja del galvanómetro indica que por la espira está circulando una corriente. ¿Está bien? Si a continuación, una vez acercado, lo alejamos, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo alejamos, bueno, el galvanómetro vuelve a desviarse, pero en sentido opuesto, ¿no? ¿Y qué pasa si el imán se queda quieto? Nosotros hemos dicho inicialmente que esta espira está inmóvil, ¿no? Ahora, si nosotros acercamos el imán a la espira, el galvanómetro indicaba una corriente, el paso de la corriente. Si el imán se queda quieto con respecto a la espira, no hay corriente. Y si el imán se aleja respecto a la espira, bueno, se indica el paso de la corriente, pero en sentido contrario, ¿no? Este experimento es muy sencillo, se lo puede realizar en los laboratorios, no reviste mayor complejidad, ¿sí? Un amperímetro sensible, un galvanómetro y esta espira, y un imán que tenga una buena intensidad de campo magnético. Bueno, de todo esto que se observó, cuando se acerca se indica en el amperímetro el paso de la corriente. Si el imán está quieto con respecto a la espira, no hay paso de corriente, y si el imán se aleja, sí hay corriente, pero en sentido contrario. Entonces, de todo esto podemos llegar a la conclusión que al acercar el imán con su polo norte por delante, como se muestra en la figura, acá, ¿sí? En la figura esta, ¿sí? El campo magnético aumenta. ¿Sí? Fíjense que la intensidad del campo magnético cerca del polo es mayor, ¿no es cierto? Entonces, al acercar el imán, el campo magnético aumenta en la espira. Por lo tanto, aumenta el flujo magnético. El flujo magnético se define de manera similar a lo utilizado para definir el flujo eléctrico. Entonces, el flujo magnético es proporcional a las líneas que atraviesan el área de la espira, ¿no? ¿Sí? Bien. Por lo tanto, si yo acerco el imán a la espira, el flujo magnético va a ir aumentando, ¿no es cierto? Ese aumento del flujo magnético va a producir la FEN inducida, ¿no es cierto? Con una determinada polaridad. En el segundo caso, al mantener fijo el imán y con respecto a la espira, fíjense que el flujo magnético es constante porque no se modifica, no aumenta ni disminuye. Por lo tanto, en este caso no hay paso de la corriente.
¿sí? Ahora, en el caso de alejar el imán, el flujo magnético, ¿qué va a pasar? Y si yo alejo el imán, el flujo magnético va a ir disminuyendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Con esa disminución del flujo magnético se observa que hay una corriente en la espira, ¿no? Profe, pero si yo dejo fijo el imán y muevo la espira, y también va a pasar exactamente lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Mientras que haya una variación de flujo magnético, ¿sí? Va a haber el aparatito este, el galvanómetro, va a indicar el paso de la corriente. En el caso que el flujo sea constante, que es el caso este, no va a haber corriente en la espira, ¿no? Lo que estamos haciendo es induciendo una corriente, ¿no? Con este fenómeno del cambio del flujo, ¿no es cierto?, a través del área de la espira. Bueno, a partir de esto, lo que nosotros habíamos observado, ¿sí? Podemos decir como deducción, ¿no es cierto? Podemos decir como deducción que cuando hay un movimiento relativo entre el imán y la espira, aparece una corriente, ¿no es cierto?, sin que haya ninguna batería en el circuito. Fíjense que es mágico esto, no es mágico, es un fenómeno físico, ¿no? ¿Sí? Cuando hay movimiento relativo entre el imán y la espira, aparece una corriente. ¿Qué decíamos acá? Acá acercamos el imán. Acá alejamos el imán. Siempre que haya un movimiento relativo, va a haber una corriente reflejada en el galvanómetro. ¿Está bien? Ahora, si el imán está quieto y la espira está quieta, no hay corriente ahí. ¿Estamos? Y como decíamos anteriormente, si ustedes quieren dejar fijo el imán y mover toda esta espira con respecto al imán, va a pasar lo mismo, ¿no? Va a haber un cambio ahí. Entonces, fíjense que esto es lo que observaba Faraday. Cuando había un movimiento relativo entre el imán y la espira, aparece una corriente en la espira, sin que haya ninguna batería conectada en el circuito, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien. El segundo experimento que nos provee Faraday es a través de este dispositivo. Este dispositivo, Faraday toma un núcleo de hierro, que es este anillo, es un núcleo de hierro, ¿está bien? Coloca una bobina que le llama bobina primaria conectada a una batería. Esta batería cuando yo cierre el interruptor, me va a proveer de corriente, ¿está bien? Y voy a tener otra bobina secundaria, es un alambre enrollado ahí en el núcleo de hierro, una bobina secundaria conectada a un amperímetro o un galvanómetro. ¿Está bien? Bueno, entonces, cuando se cierra el interruptor acá, la bobina primaria, por supuesto, circula una corriente y la bobina primaria produce un campo magnético, ¿sí? Que ese campo magnético, ¿sí? Se genera en el núcleo de hierro. Genera un campo magnético, ese campo magnético se traslada por el núcleo de hierro. ¿Está bien? Y ese campo magnético, a ver, lo ponemos acá, ahí se genera un campo magnético, vamos a poner así. Ese campo magnético es producido por la bobina primaria, ahí estaría el campo magnético, ¿ve? ¿Está bien? Y ese campo magnético atraviesa la bobina secundaria. Los voy a silenciar, por favor, que hay mucho ruido. Ahí está. No es de mala onda, sino es que hay mucho ruido y no me deja. El micro, muy bien, Sol, el micro. Bueno, este experimento, bueno, decíamos, cerramos el interruptor, se genera un campo magnético producido por esta bobina en el anillo de hierro, y ese anillo de hierro atraviesa la bobina secundaria. ¿Qué pasa acá?
dice, cuando cerraba el interruptor y se empezaba a producir el campo magnético, el amperímetro detectaba el paso de la corriente. ¿Está bien? Después de unos minutos o después de un tiempo, ¿no es cierto?, donde la corriente se hacía estable, el campo magnético estable, el amperímetro dejaba de indicar el paso de la corriente en la bobina secundaria. ¿Está bien? Cuando yo abría el interruptor, ¿no es cierto?, el campo empezaba a disminuir progresivamente, entonces el amperímetro volvía a detectar, ¿no es cierto?, el paso de la corriente. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Mientras que había un campo magnético variable, el amperímetro detectaba el paso de la corriente. Y si el campo magnético era constante a través de la bobina secundaria, el amperímetro no detectaba corriente. Entonces, cuando cerraba el interruptor, el campo empezaba a crecer, ahí detectaba la corriente. Cuando se abría el interruptor, el campo empezaba a decrecer, entonces ahí se detectaba una corriente en la bobina secundaria, ¿no? Pero mientras tanto el campo se hacía constante, después de un tiempo de cerrado el interruptor, se hacía constante, el amperímetro no mostraba el paso de la corriente en la bobina secundaria. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien, bárbaro. Bueno, de lo expuesto anteriormente, que lo que decíamos nosotros, de lo expuesto anteriormente, se puede extraer la siguiente conclusión. Podemos producir una corriente eléctrica en el bobinado secundario variando el campo magnético que lo atraviesa. ¿Está bien? Como lo que se varía, con lo que se varía el flujo. Si varío el campo magnético, voy a variar el flujo. ¿Se acuerdan del flujo eléctrico? Exacto. Bueno, el flujo eléctrico lo definíamos como esta letra, ¿no es cierto? ¿Sí? Integral, ¿sí?, de E por diferencial de área. ¿Está bien? Bueno, en el caso del flujo magnético dijimos, ¿no es cierto?, que se define de manera similar. En este caso va a ser B por diferencial de área. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Este es flujo magnético, este es flujo eléctrico. Es decir, la cantidad de líneas es proporcional a la cantidad de líneas que atraviesa el área de una espira en este caso, ¿no? Bueno, a eso se refiere el flujo magnético. Y fíjense que ahora el flujo magnético, a diferencia del flujo eléctrico, tiene una unidad propia que se llama Weber. Esa es la unidad del flujo magnético. Bueno, ahí lo vamos a ver un poquito. Bueno, acá lo que dice, podemos inducir una corriente eléctrica. Podemos inducir una corriente eléctrica en un bobinado secundario, en este caso, ¿no es cierto? ¿Sí? Variando el campo magnético que lo atraviesa. Y si hay una variación de campo magnético, hay un cambio de flujo en el tiempo. Un cambio de flujo magnético, ¿no? ¿Sí? La variación del campo magnético que se produce al cerrar o abrir el interruptor. ¿Se acuerdan que habíamos detectado corriente cuando cerrábamos o abríamos el interruptor, ¿no? Mientras se mantenía constante la corriente, no variaba el flujo, no detectaba corriente. ¿Sí? Bien. Muy bien. Estos resultados, todos estos resultados que se obtuvieron a través de estos dos experimentos sencillos, ¿no es cierto? Epa, ¿dónde me fui? Acá. Estos resultados son realmente notables porque se establece una corriente a pesar de que no existe ninguna batería presente en el circuito. A esa corriente se la conoce como corriente inducida. ¿Está bien? Esa corriente que aparece en ambos experimentos, detectada por el galvanómetro, se llama corriente inducida.
Y se dice que es producida por una FEN inducida. Entonces, lo que en definitiva, lo que estamos haciendo al variar el campo magnético o el flujo magnético en el tiempo, con respecto al tiempo, estamos produciendo una FEN inducida que da origen a una corriente inducida. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Siempre que el flujo magnético a través de un circuito varía con el tiempo, aparece una fuerza electromotriz inducida, una FEN inducida. ¿Está bien? En el circuito, cuya magnitud es proporcional a la velocidad con que varía el flujo, es decir, la diferencial de flujo sobre diferencial de T. ¿Está bien? A eso se refiere. Bueno, entonces, este señor Faraday, como enunciado final, dice esto, ¿no es cierto? Toda vez que haya un campo magnético variable en el tiempo que atraviesa una superficie de un circuito, aparece la corriente, ¿no? Y si el campo es estable, si el campo magnético que atraviesa la superficie de un circuito es estable, no se produce corriente, que era el caso del imán que se quedaba quietito, ¿no es cierto? No había variación del campo, no hay variación del flujo. Y en el caso de la corriente, que una vez que cerraba el interruptor, a cuestión de un tiempo, se hacía constante la corriente. La corriente nunca nunca crece de un valor cero a un valor máximo en forma instantánea, ¿no es cierto? Entonces, mientras que va tomando ese valor de cero a máximo, ¿sí? El campo magnético también va cambiando. Fíjense que el flujo magnético, en este caso, va a depender del campo magnético y el campo magnético va a depender de la corriente. ¿Está bien? Del valor de la corriente. Mientras la corriente vaya creciendo, va a crecer el campo magnético, va a crecer el flujo magnético. ¿De acuerdo? Bien. ¿Se acuerdan cuál era la unidad de flujo magnético? Weber. Weber, flujo magnético. No. Era para ver si estaban atentos nomás. Bueno, fíjense acá. Vamos a escribir, ¿eh? ¿Les parece? Flujo magnético. No lo tomen a mal, es una broma que yo les hago o una pregunta que yo les hago como para romper esta monotonía, ¿no? No lo tomen a mal, por favor. No lo tomen a mal. Es simplemente como para romper un poco la monotonía. Ahí está. Flujo magnético. ¿Eh? Entonces, ¿cómo se definía este? Cantidad de líneas de campo magnético que atraviesan eh, la espira, ¿no? La superficie de la Claro, espira. se define de manera similar a la utilizada Para el flujo eléctrico. para definir el flujo eléctrico. Exactamente. Ahí está, de 10. Muy bien. Entonces vamos a suponer que acá tenemos un área, una superficie, perdón, una superficie. Vamos a tomar un pequeño elemento de área, ahí, un diferencial de área. Vamos a ponerle un vector, ¿sí? Acuérdense que el vector siempre es perpendicular al elemento diferencial de área. ¿Y saben qué le pregunté yo en el examen de física ahora en julio? Le pregunté cómo se dibuja ese vector diferencial de área. ¿Cómo es?
Y no me supieron Perpendicular a la contestar. superficie. Perpendicular a... ¿no? Es perpendicular. ¿Y el área es escalar o vectorial? El área. ¿Vectorial Escalar. o no? Escalar. Pero nosotros con los recursos matemáticos que tenemos la podemos convertir en una magnitud vectorial, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque al elemento de área de este pequeñito lo multiplicamos por un vector unitario, ¿no es cierto? Y acuérdense que ustedes cuando tienen un escalar, por ejemplo, el vector unitario me sirve para convertir, el vector unitario me sirve para convertir cantidades escalares en vectoriales. En el caso de un diferencial de área, es un escalar. Pero si yo lo multiplico por un vector perpendicular a ese elemento, que esto es un vector unitario sin dimensiones, es decir, que no le va a cambiar la dimensión del área, entonces yo con esto, ¿qué hago? Le doy dirección, dirección y sentido. ¿Está bien? Por lo tanto, acá lo estoy convirtiendo en una cantidad vectorial. Pero el área, por naturaleza, es escalar. ¿De acuerdo? Acá lo estoy convirtiendo en una cantidad vectorial. Entonces, este vectorcito unitario, adimensional, no tiene dimensión. Solamente le da la dirección y sentido a esta cantidad. Entonces me permite convertir esta cantidad escalar en vectorial. ¿Estamos de ahí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Bien. ¿Puedo borrar esto en rojo? Naranja. El tónico, el profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Bien, continuamos. Bueno, ahí tengo un elemento de área. Ahora le voy a poner que en ese elemento de área pequeñito, ahí está el vector campo magnético. Es vector campo magnético. Y entre el vector campo magnético y el campo y el elemento de área, voy a cambiar de color. Vamos a poner, a ver, otro color. Un tita. Este ángulo tita es el ángulo comprendido entre el vector área, diferencial de área, y el vector campo magnético. ¿Estamos? Por lo tanto, en este caso, yo tendría un diferencial de flujo. Y el diferencial de flujo, como dijimos recién, de flujo magnético, va a ser igual al producto escalar de B por el diferencial de área. Es decir, del campo magnético por ese diferencial de área. ¿Está bien? Ahora, si lo hago extensivo a toda la superficie, a toda el área de la superficie, ya tendría que el flujo magnético es igual a la integral extendida sobre la superficie del producto escalar de B por diferencial de área. Lo que estamos haciendo es sumando todos los productos escalar porque el campo magnético puede cambiar en magnitud y dirección en todos los elementos del resto de la superficie. ¿Está? Entonces estoy sumando todos esos productos escalares de los del campo magnético por los diferenciales. Esto también se puede escribir de la siguiente manera. B por diferencial de área por el coseno de tita. ¿Está bien? ¿Sí? Ahora, pregunto, si B es uniforme, si B es uniforme, quiere decir que es constante en magnitud y dirección, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo saco este sería la forma general, ¿no? Si B es uniforme, lo saco de la integral, el símbolo de la integral.
Entonces me queda B por la integral de diferencial de área por el coseno de θ. Y la integral de diferencial de área no es ni más ni menos que el área de la superficie, de toda la superficie. Por lo tanto, me queda B por A por el coseno de θ. ¿Está bien? Este es en el caso que B sea uniforme y A es el área de la superficie. ¿Estamos? ¿Estamos hasta ahí? Acuérdense que este es producto punto o producto escalar. Ahora bien, ¿cuál es la unidad? Bueno, veamos, la unidad del flujo, magnético, vamos a poner así, tiene que ver con la unidad de campo magnético, ¿alguien se acuerda? Por la unidad de área. La unidad de campo magnético, ¿se acordaban cuál era? Tesla. ¿Se acuerdan? Tesla. La unidad de campo magnético es Tesla. Y la unidad de área, bueno, eso ya la saben, es metros cuadrados. ¿Sí? La unidad. Entonces, Tesla por metro cuadrado, ¿no es cierto? Me da esta unidad que se llama Weber. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Ese es el flujo magnético. ¿Sí? Muy parecido, similar, digamos, a la definición de el flujo eléctrico, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a la ley de Faraday, como decíamos anteriormente, que la fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual a la variación o al cambio en el tiempo del flujo magnético que atraviesa el circuito. ¿Está bien? Fíjense que matemáticamente la variación respecto al tiempo del flujo magnético que atraviesa el circuito. Perfecto. Matemáticamente lo podemos expresar de esta manera. La Fe es igual. Este signo negativo corresponde a la ley de Lenz. Por eso se llama ley de Faraday-Lenz. Ese signo negativo, ley de Lenz. Ahí está. ¿Sí? Fíjense que dice que la FEN o la fuerza electromotriz, la FEN, acuérdense que era fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz inducida en un circuito es igual a la variación respecto al tiempo del flujo magnético, a la rapidez del cambio con el tiempo del flujo magnético. Es lo mismo, ¿está bien? Ahora bien, yo tengo acá, en estos experimentos que hicimos nosotros, teníamos una espira. ¿Qué pasa si yo tengo n espira? Si yo tengo n espira, es decir, muchas espiras, ahí, muchas espiras. N espira. En el principio nosotros dijimos teníamos una sola espira conectada al galvanómetro. Ahora, si yo tengo n espiras, la FEN inducida, esas espiras se denomina bobina, ¿no es cierto? La FEN inducida en una bobina va a ser igual a todo esto que teníamos antes, multiplicada por cada una de las espiras, ¿no es cierto? Por la cantidad de espiras que yo tenga. Entonces, esta es la FEN inducida en una bobina de n espiras, ¿de acuerdo? Esta es la FEN inducida en una espira y esta la FEN inducida en una bobina de n espiras, ¿de acuerdo? ¿Sí? El signo negativo les agregué acá, el signo negativo corresponde a la ley de Lenz, ya les había dicho.
Bueno, acá está cómo se calcula el flujo magnético a través de la espira. Acá está la unidad del flujo magnético, ¿sí? Para que lo vea. Bien, vamos a suponer en el caso que la espira encierra una superficie de área A. Esta es la espira. Esta es la espira. Esta línea roja, yo veo rojo, no sé, o café, no sé, no alcanzo a ver qué color es. Bueno, esta línea de color es la espira, ¿no es cierto? Esta es el área, toda esta es el área que encierra la espira, ¿no es cierto? Y tengo un campo magnético uniforme. Fíjense, el campo magnético ahí es uniforme. Todas las líneas son paralelas. Esta línea verde es el campo magnético uniforme. Perfecto. Entonces, si yo tengo un campo magnético uniforme, el flujo va a estar expresado de esta manera, como lo dijimos anteriormente. Si el campo magnético es uniforme, el flujo se puede escribir de esta manera. Lo dijimos acá, por acá. Si B es uniforme, ¿ve? El campo magnético se puede escribir de esta manera. Es el flujo. ¿Estamos? Ahora bien, si tomamos la ley de Faraday, Lenz también, ¿no? ¿Por qué no? Pobre Lenz, ahí está. Dice que la fe inducida en una bobina, ¿sí? De n vuelta, es el negativo de la rapidez del cambio con el tiempo del flujo magnético. Pero en este caso, el flujo magnético, para este caso particular que nosotros estamos manejando, es B por A por coseno de D tita, ¿no es cierto? Tita es el ángulo que forma entre el vector campo, que estaría perpendicular acá, es el vector área, ¿está bien? Y esa es la dirección del campo magnético, ¿está bien? Entonces, si el flujo magnético es igual a todo esto, entonces yo lo reemplazo acá. Lo reemplazo acá. Y obtengo esto, la derivada con respecto al tiempo de B por A por coseno de tita. ¿Y para qué quiero hacer esto? Lo voy a escribir acá. Phen es igual al negativo de n de la derivada respecto al tiempo de B por A por el coseno de tita. ¿Por qué escribo eso? Porque la Phen va a depender de alguna de estas cantidades que varían el tiempo, ¿no es cierto? ¿Sí? Cualquiera de estas cantidades que varíe B, A o tita en el tiempo va a producir una Phen inducida. ¿Está bien? Entonces, para que exista una Phen inducida, una Phen distinta de cero, ¿qué tiene que pasar? Por ejemplo, de acuerdo a esta expresión última que hicimos, tiene que cambiar la magnitud del campo magnético. La magnitud del campo magnético cambia con el tiempo. Si la magnitud del campo magnético cambia con el tiempo, vamos a tener una Phen inducida. ¿Está bien? Fíjense que dijimos que cualquiera de estas cantidades podía cambiar en el tiempo, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué tenemos? Si el área encerrada en la espira cambia en el tiempo. Si la magnitud o el área cambia en el tiempo, cambia el flujo en el tiempo. ¿Está bien? Si el ángulo... Ajá, acá hay un error. No, un error. Me lo ha convertido ¿cómo se llama? El corrector de Word me ha convertido. Si el ángulo tita, por favor corríganlo, existente entre B, ahí hay un espacio, entre B y la normal de la espira, ¿sí? Que sería esta. Esa es la normal de la espira. Si el ángulo tita existente entre B y la normal de la espira, pueden cambiar en el tiempo. Esto dijimos. Esto sería el primero. Puede cambiar la magnitud. Después puede cambiar el área de la espira en el tiempo. O también, tercero, si tita, que es el ángulo que forma acá,
entre el vector campo magnético y la normal a la espira, ¿no es cierto?, pueden cambiar en el tiempo. Cualquiera de esas tres cosas que pase o la combinación de cualquiera de las anteriores van a producir una FEN inducida. En este caso van a producir una FEN inducida. ¿Se entiende? Bárbaro. Perfecto. ¿Sí? Muy bien. Muy bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿les parece? A ver si lo tengo por acá. A ver. Si lo tengo acá. No lo tengo. No lo tengo, no lo tengo. No lo tengo. No sé dónde lo puse. Bueno, no importa. Vamos a poner un ejercicio, un ejemplo. Más que ejercicio, un ejemplo. ¿Les parece? Un ejemplo. Bien. Nosotros decíamos para que exista una feria inducida, ¿qué tenía que pasar? Exactamente. Cualquier combinación de las anteriores. Entonces B varía o cambia en el tiempo. A varía en el tiempo y tita varía en el tiempo. O la combinación de las tres o una combinación de las tres. ¿Está bien? Bueno, vamos a suponer que tenemos acá una espira. Ahí, esa espira de corriente, toda la resistencia de la espira, todos los conductores tienen resistencia, pero esa resistencia la voy a representar acá. Voy a decir, esa espira tiene una resistencia de 6 ohm, por ejemplo. ¿Está bien? Bien. Esa espira es atravesada en forma perpendicular por un campo magnético uniforme. Ahí. ¿Estamos ahí? Esta espira tiene n vueltas. Vamos a poner espira tiene 20 vueltas. ¿Les parece? O 20 espiras. Ahí vamos. ¿Está bien? Este es B. Este es el campo magnético. B. La magnitud del campo magnético va a variar linealmente, ¿sí? Entre 0, va a variar linealmente la magnitud de B entre 0 y 5,3 Tesla le vamos a poner. ¿Está bien? ¿Sí? Esta es la magnitud de B, cambia de 0 a 5 Tesla, 5,3 Tesla. ¿Está bien? El tiempo en el que cambia va a ser 0,01 segundos. En ese tiempo ha cambiado el valor de 0 a 5,3 Tesla. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Ahora bien, acá la espira le vamos a poner, acá la espira tiene un radio de 6 centímetros. Lo saco afuera de ahí de la espira porque si no, no vamos a entender nada. Ahí está. Entonces, R, el radio de la espira, 6 centímetros. Perfecto. Se les solicita a los alumnos calcular la fe inducida a
la Fe inducida. B, la magnitud de la corriente que circula. Que circula en la espira. ¿Les parece? Bien. ¿Qué tenemos que hacer acá? ¿Cómo resolvemos esto? Bueno, según la ley de Faraday, dice que la Fe inducida en una bobina de n vueltas es igual a n por la derivada de b con respecto al tiempo. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, acá vamos a hacer lo siguiente. La vamos a transformar, miren, de esta manera. Vamos a hacerla así. En este caso, ¿no es cierto?, que lo único que va a variar es la intensidad del campo magnético, la vamos a escribir de esta manera. Tq n delta flujo sobre delta t. Ahí está. ¿De acuerdo? Bien. ¿Ese delta flujo qué es? Bueno, el delta flujo tiene que ver con el delta del campo magnético, que es uniforme, pero varía su magnitud en el tiempo, por el área. ¿Está bien? Sobre delta t. Ahora, ¿el área cambia en el tiempo? No, porque es una espira. Si ustedes me permiten, voy a tratar de... Este es el área de la espira. Esa área es constante, no va a cambiar en el tiempo. Esa es el área. No va a cambiar en el tiempo. Entonces tengo que sacarla del signo integral, del signo de variación. Si ustedes me permiten, voy a borrar todo y lo voy a escribir al lado. Lo voy a hacer más chiquito, más prolijo. Acá. Fen igual, menos. Ahí está, delta flujo. Entonces, esto va a ser menos n delta B por A sobre delta T. Y acá va a ser igual a menos n por A por delta B sobre delta T, que es lo único que va a variar, la magnitud de B en el tiempo. ¿De acuerdo? Ya con esta expresión puedo calcular la Fe inducida. Fíjense, bien. ¿N qué era? N, La cantidad de número... espira. Exacta, número de espiras. O la cantidad de vueltas que tiene la bobina, ¿no es cierto? Entonces, menos. Acá lo podemos poner en valor absoluto y nos independizamos del menos. Ahí está. 20 por A. ¿Cuál es el área de la espira? Pi por radio cuadrado. Ahí está. Pi por radio al cuadrado. Eso. Pero ¿qué pasa? Yo estoy trabajando todo en unidad del sistema internacional, como dice Sol. Esto hay que convertirlo a metros, ¿verdad? Entonces 0,6. 0,06 metros. Entonces yo voy a multiplicar acá pi por, ¿qué dijimos? Radio es 0,6 al cuadrado. Esto me daría, todo esto me daría metros cuadrados, ¿está bien? Quiero ponerle acá las unidades, metros cuadrados. Ahí está. Porque el cambio, ¿sí? Acá el delta B sería el valor máximo, 5,3, menos que 0,
Eso, todo eso es Tesla, ¿no es cierto? ¿Está bien? Sobre, ¿sobre qué? 0.01. 0.01 segundo. ¿Está bien? Perfecto. Si alguien me puede ayudar con la calculadora, ¿cuánto me daría eso? Once coma nueve. 11,9. 11,98. A ver, podemos, a ver, no tengo calculadora a mano. Acá tenemos 0,6 al cuadrado por 3,14 por 20. ¿Cuánto te da esto? A ver. Había puesto mal un número, era medio 119,8. Ajá. Sí, a mí 119,8. también. Ahí está. ¿Le ponemos 120? ¿Les parece? Redondeamos en, en número entero. A ver, Sol, fíjate si te da lo mismo. Ah. Bueno, ¿cuál será la unidad de la FEN? Y bueno, la unidad de la FEN es Vol. ¿Está bien? La FEN, toda la FEN, nosotros, la FEN física, que sería la batería, ¿se acuerdan? Que lo vimos. Y esta es una FEN inducida. Tienen la misma unidad, Vol. ¿Está? Bien. Tengo la FEN inducida. El valor absoluto de la FEN inducida va a ser 120 volt. Perfecto. Bien. Entonces ya cumplí con el primer punto. ¿Sí? Tengo que hacer el segundo punto. ¿Cuál sería la magnitud de la corriente que circula en la espira? Supongamos que la resistencia de toda esta bobina está expresada acá, en este valor. ¿Cómo haríamos para calcular la corriente? Es tema de parcial, me parece. ¿Sí? Y la corriente es igual a ¿qué? En este caso a la FEN inducida sobre la resistencia. ¿O no? Por lo tanto, esto va a ser 120 volt dividido en 6 ohm. ¿Está bien? ¿Y cuál será la unidad de esto? Bueno, la unidad de corriente es ampere. Esto es ohm. Y esto es volt. ¿Sí? Esto debe ser algo así como 20. 20 ohm. Perfecto. 20 ohm. 20 amperes, perdón. 20 amperes. Bueno, tienen una aplicación, ¿no es cierto? Una aplicación de esta, un ejemplo de aplicación de la ley de Faraday. ¿Sí? ¿Preguntas? Muy bien. Vamos de nuevo al tema que estamos viendo. Bueno, esto es lo que vimos, lo que está acá, es lo que vimos acá con un ejemplo de aplicación, ¿no? De cómo variaba, en este caso, ¿qué varía? La magnitud. En este ejemplo, lo que yo hice es hacer variar la magnitud del campo magnético en el tiempo, ¿no? Fíjense que en el tiempo variaba de 0 a 5,3
Tesla. ¿De acuerdo? Vamos a ver otros ejemplos, ¿les parece? Bien. Dice, FEN producida por movimiento. ¿Eh? ¿Ustedes creen que un conductor en movimiento en un campo magnético se puede producir una FEN? ¿Qué opina? Que sí. Bueno, veamos entonces cuál es la situación. ¿Sí? Fíjense que acá nosotros tenemos un conductor. Un conductor, este es el conductor, acá, ese es el conductor. Acuérdense que los conductores tienen carga, la característica de un conductor tienen cargas que pueden moverse libremente dentro de él, ¿no es cierto? ¿Sí? Si a ese conductor, fíjense que este conductor tiene una longitud L y esa longitud L es perpendicular a la dirección del campo magnético. ¿Dónde está el campo magnético? Bueno, acá indica B. ¿Y cuál es la dirección de B? ¿Dónde está la dirección del campo magnético? Se han olvidado. Acá está en la crucecita. Sí, correcto, Sol. Exactamente. Nosotros veíamos la parte de atrás de la flechita, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahí está la dirección del campo magnético, vamos a suponer ahí. Este es B. Si nosotros vemos la cruz acá, si vemos la cruz es porque está entrando. Y si vemos el puntito es porque está saliendo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Pero una consulta, profe. En este caso, ¿dónde estaría saliendo B? B está saliendo para atrás de tu pantalla. Vos Ah, te parás perfecto. frente a la pantalla y está entrando a la pantalla y sale por atrás de la compu. Perfecto. O sea, entraría por donde yo estoy viendo y saldría por la parte trasera. Exactamente, estamos viendo Perfecto. la parte de acá, de atrás de la X. ¿La ves ahí? Sí, 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 sí. Sí, ahí entendí. Muchas gracias. Dale. Bueno, en este caso, este conductor, fíjense, es un campo magnético. Las cruces son equidistantes, por lo tanto es un campo magnético uniforme, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué quiere decir uniforme? Que tiene la misma magnitud y dirección en todos los puntos. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Este campo se mueve en dirección perpendicular. Fíjense, acá está la velocidad. Se mueve en dirección perpendicular, ¿no es cierto? ¿Sí? A una velocidad constante. Esta es velocidad constante. Y perpendicular a la dirección del campo magnético. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. Si nosotros tenemos acá cargas que se pueden mover libremente dentro del conductor, las cargas que se van a mover, ya sabemos que en los conductores las únicas que se pueden mover son los electrones, son las cargas negativas, ¿no es cierto? Si este conductor, a ver, yo le voy a dibujar acá lo voy a dibujar para que se pueda entender el dibujito ese. Ahí tengo una carga negativa. Voy a considerar una sola, ¿no es cierto? ¿Sí? Una sola. La velocidad es para acá. Fíjense que la velocidad del conductor es para acá. Por lo tanto, la velocidad de la carga es la misma, ¿no es cierto? La misma del conductor. ¿Sí? Acá tengo mi campo magnético en esta dirección que es perpendicular a la dirección en que se mueve ese conductor. A esta. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esa carga? Bueno, si yo tengo una carga negativa y se mueve en un campo con velocidad B, en un campo magnético B, ¿qué va a pasar con esa carga? Bueno, esa carga va a recibir, en este caso es 90 grados, son perpendiculares, va a recibir una fuerza de origen magnético que respondía a la regla de la mano derecha, ¿se acuerdan? Teníamos la mano en la dirección de la velocidad, ¿sí? Y la cerrábamos en la dirección, de B. Pucha, che.
la cerramos en la dirección de B. Entonces tenemos la velocidad, acá tenemos B, la cerramos a la mano, y el pulgar nos indicaba que la fuerza magnética que actuaba sobre la carga. Si ustedes recuerdan, acá está, la fuerza magnética es la carga por el producto vectorial de la velocidad y el campo magnético. Pero en este caso, esta regla de la mano derecha es para las cargas, ¿qué tipo? Las cargas positivas, ¿no es cierto? Porque las cargas negativas tenían sentido contrario a la fuerza, ¿no? Entonces, en este caso, si yo aplico la mano derecha, me daría la dirección de la fuerza hacia arriba, pero como es una carga negativa, la fuerza magnética va a actuar hacia abajo. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Sí. Una fuerza magnética está actuando, porque fíjate que la carga se está moviendo dentro del conductor. El conductor se mueve con una velocidad v, y la carga también, porque está dentro del conductor. ¿Está bien? Bien, entonces, si la carga se mueve en una región donde existe un campo magnético, va a actuar una fuerza de origen magnético. ¿Está bien? En este caso, la fuerza de origen magnético, de acuerdo a lo que nosotros hemos analizado acá, la fuerza de origen magnético es hacia abajo. ¿Quieren que lo haga más grande o se entiende ahí? ¿Se ve? Bueno, bárbaro. La fuerza de origen magnético es hacia abajo, ¿no? Hacia abajo en la pantalla, ¿no? Pero es hacia este extremo, ¿no? Entonces, como las cargas se pueden mover libremente, las cargas van a empezar a ubicarse en la sección de este extremo, las cargas negativas. Si todas las cargas se mueven en esta dirección, va a pasar que las cargas positivas van a quedar del otro lado. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando se polariza eso? Es decir, esto es negativo, esto es positivo. ¿Qué aparece ahí? Bueno, va a aparecer un campo eléctrico. ¿Está bien? Podría haber hecho más grande, estoy arrepintiéndome de haberlo hecho tan chiquito. Se va a generar un campo eléctrico. Ahí. ¿Está bien? Producto de esas cargas que se han movido hacia un extremo, las negativas se han movido al extremo. Las positivas no se pueden mover. Entonces se genera un campo eléctrico. Y cuando se genera un campo eléctrico sobre la fuerza, sobre la carga eléctrica, va a aparecer una fuerza de origen eléctrico. Pero la fuerza de origen eléctrico va a estar sobre la carga negativa, va a estar en esta dirección. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver ahí? Acá en el dibujo más grande está mejor. Acá está la velocidad. A ver, ya voy a buscar el puntero. Acá está la velocidad, que es una velocidad constante. Acá está la velocidad. Acá están las cargas negativas que se han acumulado debido a la fuerza magnética. ¿Está bien? Si acá se han quedado todas las cargas negativas, en el otro extremo están todas las cargas positivas. A partir de que acá hay positiva y acá hay negativa, se genera un campo eléctrico. ¿Está bien? ¿Sí? Y aparece una fuerza de origen eléctrico que actúa sobre la carga negativa. Esto es una carga negativa. Ahí está. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, ese movimiento de carga va a pasar hasta que se equilibren ese movimiento de cargas negativas acá en este extremo y las positivas en este otro extremo va a continuar hasta que la fuerza de origen eléctrico que la tire para arriba, la negativa, y la magnética hacia abajo, la tire hacia abajo, hacia este extremo, se igualen las fuerzas eléctrica y magnética. Una vez que se igualen esas fuerzas eléctrica y magnética, ya ahí no va a haber movimiento de las cargas, ¿no? Entonces, en ese caso, al igualarse,
Las fuerzas eléctricas, acuérdense, fuerza eléctrica igual a Q por E, y la fuerza magnética, en este caso, fuerza magnética es igual a Q por B por B. ¿Por qué esto y el producto vectorial se fue? Porque la velocidad es perpendicular al campo magnético. Por eso prescindimos del producto vectorial en esta expresión. Entonces, cuando las fuerzas eléctricas y magnéticas se igualen, nos va a quedar esta expresión. Si cancelamos la carga, porque tiene puesto en juego la misma carga, entonces decimos que el campo eléctrico que se establece dentro del conductor es igual a la velocidad que tiene el conductor y a la intensidad del campo magnético a la cual es sometido ese conductor en movimiento. ¿De acuerdo? Bien. Acá nosotros podemos decir, como E es constante, bueno, suponemos constante, aparecerá en los extremos de la barra una diferencia de potencial. De hecho, acá hay cargas negativas, acá hay cargas positivas, entonces va a haber una diferencia de potencial. ¿Cuánto vale esa diferencia de potencial? Bueno, esa diferencia de potencial va a ser igual a, por definición, al negativo de la integral del producto escalar de E por diferencial de S. ¿Está bien? Pero E dijimos que consideramos constante, entonces la sacamos del signo integral y nos queda la integral de diferencial de S. Y la diferencial de S, la integral de diferencial de S, va a ser igual a la longitud del conductor. Por lo tanto, la diferencia de potencial que voy a tener entre los extremos del conductor va a ser igual a E por L. Pero dijimos que E es igual a B por E, es igual a la velocidad por la magnitud del campo magnético, ¿está bien? Por lo tanto, decimos que la diferencia de potencial que existe entre los extremos del conductor va a ser igual a la velocidad del conductor por la magnitud del campo magnético por la longitud. Yo lo voy a acomodar a esto y lo voy a escribir así. B por L. ¿Está bien? Entonces, esa diferencia de potencial que existe entre los extremos del conductor, ¿está bien? Va a ser igual a la magnitud del campo magnético, a la rapidez con que se mueve ese conductor en dirección perpendicular al campo magnético y a la longitud del conductor. Lo que estamos evaluando acá es que se ha producido una FEM por movimiento, porque esta diferencia de potencial la podemos escribir así. B por L por B. ¿Está bien? Una FEM inducida por movimiento. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dónde el potencial es más alto? ¿Acá o acá? El potencial eléctrico, ¿dónde es más alto? ¿En qué extremo? ¿En este o en este? Y por supuesto, porque el potencial positivo es mayor que cualquier potencial negativo, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde en el extremo superior está el potencial más alto que en el inferior. Por lo tanto, se mantiene una diferencia de potencial entre los extremos de la barra siempre que esté en movimiento a través del campo magnético. ¿Sí? En el caso de invertir el movimiento, también se invertirá la polaridad. Obvio, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, lo dejamos acá. Ahí yo los habilito para que pregunten sobre este tema y después, si quieren hacer preguntas de otros temas del parcial. ¿Les parece? Sí, dígame. Claro, pero bueno, ahora esta FEM por movimiento, FEM debida al movimiento, lo vamos a hacer por formar parte de un circuito. ¿Está bien? Y donde si esta barra se mueve hacia acá, el área del circuito A va a variar en el tiempo, que es el segundo caso de producir una FEM.
¿Se acuerdan? Nosotros vimos recién un ejemplo de B que variaba en el tiempo. ¿Se acuerdan? Un ejemplo numérico. Bueno, este caso, que es el segundo caso que vamos a ver la clase que viene, es el área, cómo el área de un circuito varía en el tiempo y se produce una FEN inducida. ¿Les parece? Bueno, esto lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, ya tenemos acá que se produce una FEM por movimiento, ¿no es cierto? Bueno, esa FEM por movimiento la vamos a utilizar después acá en el caso de este circuito, que esta barra que está moviéndose ahora forma parte de un circuito. Bueno, preguntas. Quieren que veamos un poquito de la ley de Lenz y después lo terminamos de ver. Bueno, en este caso la ley de Lenz, que es donde aparece, fíjense que la ley de Faraday decía menos la rapidez del cambio con el tiempo del flujo magnético, bueno, en el caso de n espiras, ¿no es cierto? Este signo negativo que está acá responde a la ley de Lenz. Y la ley de Lenz dice que la fuerza electromotriz inducida da origen a una corriente, ¿no es cierto? ¿Sí? Da origen a una corriente que genera su propio campo magnético que se opone al campo magnético que le da origen. ¿Sí? Es complicado eso. Mira, la corriente inducida, dice, la corriente inducida en una espira está en la dirección que crea su campo magnético que se opone al cambio del flujo magnético a la que le da origen a la corriente. Fíjense, acá teníamos la espira, ¿se acuerdan? Esta. Este imán se acerca, ¿sí? Si hay un flujo variable acá, va a producir una corriente. Y esta corriente va a tener la dirección, la flechita, tal que va a generar su propio campo magnético que se va a oponer al campo magnético que le da origen. ¿Está bien? Quedaron ahí recalculando. ¿Qué pasa si yo alejo? Acá la cantidad de campos, líneas de campos va disminuyendo. Entonces la corriente cambia de dirección para oponerse a ese cambio de flujo magnético. ¿Sí? Lo vemos en la clase que viene. Para que no les quiero aportar mucha info. ¿Eh? Bien. ¿Preguntas de este tema? No, no hay preguntas de este tema. No. Bueno, bárbaro. Acuérdense que hemos llegado hasta acá, hasta el segundo caso. Después me dicen cómo continúo, me hacen acordar. Bien, ahora sí, escucho. ¿Cuáles serían las preguntas del parcial? Bueno, dale. Escucho. Sí. Ajá.
Mira, acá es Q. Esta es la carga fuente que produce un campo magnético. Si yo considero un punto P para calcular el campo magnético va a tener la misma dirección que la fuerza eléctrica que actúa sobre una partícula con carga, la partícula con carga positiva, que es la carga de prueba. ¿Está bien? Vos fíjate acá. Acá tengo la carga fuente. Para saber si hay campo eléctrico acá, pongo una carguita de prueba, una chiquita, positiva. Por convención, puedo poner una negativa también, pero por convención pongo una positiva. ¿Está bien? Debido a esta presencia de una carga positiva y de la carga fuente de campo eléctrico, ¿cuál sería la fuerza de origen eléctrico ahí? De acuerdo a la ley de Coulomb. Sería de repulsión. Exactamente. Ahí. Una fuerza de origen eléctrico es repulsión. Bueno, en este caso, ahí está la fuerza de origen eléctrico. ¿Cuál sería la dirección del campo? Bueno, por definición, el vector campo, ¿sí? Por definición, el vector campo se define como la fuerza de origen eléctrico que actúa sobre una carga de prueba en ese punto por unidad de carga de prueba. ¿Está bien? Este es el vector campo. Entonces, en este caso, lo que podemos ver acá es que el vector campo tiene la misma dirección que la fuerza eléctrica que actúa sobre una carga de prueba en ese punto. ¿Está bien? En este caso, la carga origen, carga fuente, fuente de campo eléctrico, ¿está bien? Es positiva. ¿Se entiende? Fíjate que el vector campo se aleja de la carga. ¿Lo podés ver ahí? Bien. Ahora vamos a suponer, hacemos borrón y cuenta nueva. Vamos a suponer que ahora la carga fuente es negativa. Carga fuente es negativa. ¿Cómo sabes vos cuál es la dirección del campo magnético en este punto P? La dirección del campo producido por esta carga, ¿no? Bueno, colocás una carguita de prueba. ¿Qué signo tiene? Positiva, mayor que 0, acá, mayor que 0. Y vemos cuál es la fuerza de origen eléctrico que actúa ahí. De atracción. De atracción, exactamente. Acá vamos. Negativo, positivo, una fuerza de atracción. Entonces, la fuerza de origen eléctrico va a estar en esta dirección. Ahí está. ¿Está bien? ¿Y el vector campo eléctrico? En la misma dirección. En la misma dirección que la fuerza. Ahí está. Ese sería el vector campo eléctrico. Entonces, el vector campo eléctrico, por definición, es la fuerza de origen eléctrico que actúa sobre la partícula con carga, la carga de prueba, en ese punto, por unidad de carga de prueba. ¿Está bien? Entonces, en este caso, el vector campo es como que se acerca desde el punto donde estoy analizando el campo eléctrico hacia la carga, ¿ven? Apunta hacia la carga. En cambio, en este caso, el campo eléctrico se aleja de la carga. No sé si eso responde a tu pregunta, Sol, y si no, la podés reformular de nuevo. Dale. A ver, voy a ver los chats que tengo. Sí, te escucho, te escucho. Dale. Claro. No, sin desarrollo con la conclusión final. Sin desarrollo, no hay desarrollo. Voy a leer los chats que ahí tengo varios. A ver, de nada, cualquier cosa, fíjate qué otro tema te quedó pendiente.
Yo tengo tengo una duda en el primer principio de termodinámica, en el resumen que dio usted, que dice que la energía interna, pero en el práctico dice, bueno, esto es una convención de signo. Acá Tomás me pregunta, les leo. Yo tengo una duda del primer principio de la termodinámica. En el resumen que nos dio usted, aparece como E igual a Q más W, pero en el práctico usamos E igual a Q menos W. ¿Es correcto, Tomás? Pasa lo siguiente. Mirá, acá la energía interna, que es la energía interna acá, dice que es Q, este es primera ley, primer principio, primera ley de la termodinámica. Bien. Si yo pongo que E es igual a Q más W, acá el trabajo lo está haciendo el medio sobre el gas. ¿Es quién hace el trabajo? Trabajo. Este es el sistema. Perdón, acá vamos a borrar, acá vamos a poner sistema. El sistema que estamos estudiando, ¿no es cierto? El gas. ¿Está? Si yo hago trabajo, lo comprimo al gas, ¿está bien? O el gas se expande, dependiendo quién hace el trabajo. En el caso de esta fórmula, el que hace es el sistema, el entorno, perdón. El entorno hace el trabajo, ¿está bien? ¿Sí? Y en el caso que en el práctico te dice el profe que no está errado, Q igual a menos W, acá el trabajo lo hace el sistema. Este sistema entorno. Sería Ahí. el gas el que hace el trabajo. O sea, en ese Acá, caso, cuando es menos dale, W. ahí te parece el gas, le ponemos acá, el sistema hace el trabajo. Y acá le pongo el gas. ¿Está bien? Acá el entorno o el medio. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasó acá? Todos los ejercicios, esto normalmente se usa, esta expresión se usa normalmente en los sistemas ingenieriles. ¿Está bien? Y esta expresión es como la plantea el Serway. ¿De acuerdo? Entonces, yo no te puedo cambiar lo que dice el Serway porque yo estoy siguiendo este libro. ¿De acuerdo? Pero todos los ejercicios de la guía práctica están en función de esto. Lo único que tenés que tener presente es este signo de quién realiza el trabajo. ¿Está bien? Si el medio o el gas. ¿Está? Y fíjate vos que si vos tenés el Serway, Tomás, ¿tenés el Serway? El libro Serway. A ver si veo para abajo. Sí, fíjate vos que cuando te plantean el Serway la ecuación de la primera ley de la termodinámica, la expresión matemática de la primera ley de la matemática, hay un cuadrito de diálogo acá al costado de la página, ya casi cayéndose de la página, que te aclara el signo este. Si lo tenés ahí, lo podés buscar y si no, lo buscamos acá en algún lado. Ahí aclara lo del signo. Profe, Ah, ¿sería la bárbaro. forma en la que se, o sea, el trabajo
Va, yo lo relaciono con la ley del gas, que si aumentaba. Esto depende de quién realiza el trabajo, si lo realiza el medio sobre el gas o el sistema sobre el medio. ¿Estamos? Fíjate vos que cuando teníamos el gas comprimido en un cilindro, Claro, si el trabajo lo ¿eh? realiza el émbolo, Claro, exactamente. Si el trabajo lo hace el medio para comprimirlo, ¿no es cierto? Acá tiene que aplicar una fuerza externa, exterior al sistema. ¿Está bien? Pero el gas no genera fuerza porque genera presión. Pero si yo tengo un área acá, esa presión por el área, la presión por el área me va a dar igual a la fuerza, ¿está bien? La presión que genera el gas acá, multiplicada por el área del émbolo, me da la fuerza que genera el gas, ¿no? Esa fuerza es igual a presión por área. Ahora, si acá, cuando vos planteas la ecuación, ¿no es cierto? ¿Quién hace la fuerza? ¿El gas o el medio? ¿Estamos? en presión por área, el gas. Claro. Bueno, en este caso, si esto está en equilibrio, esta fuerza y estas son iguales. Si no, el émbolo estaría acelerándose para allá o acelerándose para allá. ¿Está bien? Tiene que estar en equilibrio. Y si se mueve, si por ejemplo se expande, normalmente estos pistones se expanden y se comprimen muy lentamente, cuasi estáticamente, dice el Serway. Es decir, de manera que no se aparte el equilibrio térmico, el termodinámico adentro, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto se mueve en condición de equilibrio. Si se mueve muy lentamente, casi a velocidad constante. Por lo tanto, estas fuerzas son iguales. Por eso es el cambio de signo, pero la cantidad es la misma, exactamente la misma. ¿Sí? En este caso, yo puedo decir que la fuerza exterior, externa, es igual a la presión por el área. Nada más que en magnitud. ¿De acuerdo? Esta es la del gas, el sistema. Muy bien. Con signo opuesto. Cuando es vectorial, sí, claro. Estamos hablando de magnitud acá. Fíjate que no le puse La flechita. la flechita, exactamente. Muy bien. A ver el chat, que había otra pregunta por ahí. Dice, profe, yo tengo una duda sobre capacitores. Ajá, a ver, ¿qué pasa con los capacitores? Acá, Benjamín, profe, yo tengo una duda sobre capacitores, en serio. Suponiendo que hay dos capacitores, C1 y C2, ¿de qué forma? De esta forma. ¿Por qué Q1? Bueno, mira, vamos a los capacitores. Ya sigo con el chat. Vos tenés dos capacitores en serie. Vamos a suponer que estos son los capacitores en serie. C1, C2. Los conectás a una batería. Bueno, una batería que te provee una diferencia potencial, un delta V. ¿Te acordás vos que cuando se cierra el circuito, en este caso, se establece un campo eléctrico, ¿no es cierto? Un campo eléctrico en los conductores. ¿Está bien? Por lo tanto, si se establecen los campos eléctricos en los conductores, las cargas negativas que están acá, ¿sí?, en esta placa, viajan
en sentido contrario. ¿Sí? Viajan hasta acá tic, y se alojan acá. ¿Está bien? Entonces, la cantidad de carga, a ver, dame un minuto que voy a acomodar acá. Viajan hasta acá. ¿De acuerdo? Estas cargas negativas expulsan las negativas que tengo acá, las expulsan y se alojan acá. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, estas cargas que tenía yo acá ya se fueron a este otro lado. Llegan acá. ¿Está bien? Por lo tanto, si esta expulsó la misma cantidad que llega acá, expulsa del otro lado. Por lo tanto, acá me quedan las cargas positivas al igual que acá. Y este circuito que hace así de cargas negativas que llegan acá, estas se van para acá y sigue así hasta que se equilibre la diferencia de potencial delta V sea igual a delta V1 más delta V2. Una vez que se igualan las diferencias de potencial delta V1 y delta V2, este campo eléctrico desaparece y las cargas y los capacitores quedan cargados. ¿Está bien? Por lo tanto, la carga que está puesta en juego entre este capacitor y este capacitor es exactamente la misma. Q1 va a ser exactamente igual a Q2. ¿Sí? Q1 igual a Q2. Es decir, la carga puesta en juego en movimiento en el circuito es la misma, exactamente la misma. No sé si responde tu pregunta, Benjamín. Claro, y como también es, o sea, son siempre las mismas cargas Exactamente. recorriendo el circuito también es igual a la carga, o sea, neta. Claro, es la misma carga que tendría un capacitor equivalente, por ejemplo, porque es la misma carga puesta en juego. Ah, ¿Sí? perfecto. Sí, no me quedaba claro eso. Gracias, profe. ¿Se entiende? Sí, sí, mucho más claro. Vale. Gracias. ¿Cuándo una transformación y cuándo es la transformación cíclica? Ríos. A ver, volvamos para... Acá me preguntabas vos. Bueno, no, vamos a una hoja nueva. Transformación cíclica. Mira, en un diagrama presión-volumen, fíjate vos, este es un diagrama PV. La transformación cíclica quiere decir que el estado inicial y el estado final coinciden. Es decir, por cualquier lugar, cualquier trayectoria que hayas llevado el gas, ¿no es cierto? El estado inicial y el estado final coinciden. ¿Estamos? Por lo tanto, si esto ocurre, el estado inicial y el estado final coinciden, la energía interna inicial, no sé cómo lo ponen, ¿con E o con U ustedes a la energía interna? ¿Con E o con U? Ahí está. Bueno, la energía interna inicial es igual a la energía interna final. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la energía interna es una de las variables de estado. ¿Está bien? ¿Sí? Ustedes fíjense que el estado de un sistema se describe a través de variables. Las variables de estado y las variables de transferencia o de proceso. ¿Está bien? La energía interna es una variable de estado. Las variables de estado, la característica que tienen, como la presión, el volumen, la temperatura, la energía interna, solo dependen del estado inicial y final. En este caso, si el estado inicial y final en un proceso cíclico coinciden en el estado inicial, entonces la energía inicial y final son iguales. Por lo tanto, la variación de la energía interna es igual a cero. ¿Está bien?
por la primera ley de la termodinámica, suponemos el caso que la variación de energía... ¿Qué pasó, profe, ahí? La variación de energía interna es igual a Q más W, esto es si el medio hace trabajo sobre el gas, sobre el sistema. Entonces, en este caso, si es un proceso cíclico, delta T interno es igual a 0. Por lo tanto, tenemos que 0 igual a Q más W. Despejas Q es igual a menos W. Este en el caso de si el medio hace trabajo sobre el sistema. En el caso que vos consideres que el otro caso, que es delta energía interna, en el caso del práctico le vamos a poner, práctico, delta energía interna es Q menos W, porque esto está haciendo el sistema, el gas está haciendo el trabajo. En este caso, para el práctico, sería delta energía interna igual a 0, entonces me queda su 0 igual a Q menos W, entonces Q va a ser igual a W. ¿Bien? Esto es para el gas, el que está haciendo el trabajo del gas. No sé si se aclara un poquito ahí, Santiago. Sí, profe. Y fíjate vos que el Q este que tenemos acá, uy, Dios, ahí está. Me está molestando los cuadros que tienen acá, que aparecen acá. El Q que tiene acá es el calor neto. Es decir, el calor que absorbió, por ejemplo, si hizo este proceso, ahí para expandirse absorbió calor. ¿Está bien? ¿Sí? Un Q entrada. Y para comprimirse se dio calor. Entonces, este Q que estamos hablando nosotros, este es el Q neto, es la diferencia entre este y este. ¿De acuerdo? Y fíjate vos que esa diferencia de calor es igual a W. ¿Y W qué es? Es el trabajo realizado en ese proceso cíclico y está representado acá en la gráfica por toda el área que está ahí adentro del ciclo. ¿Sí? Bien. Vamos a ver que hay otras preguntas. No hay más preguntas. Bueno, la otra pregunta es acá, Francisco. ¿A qué hora comenzaríamos el examen el miércoles? Francisco, el miércoles es el mismo horario. Mire, vamos a hacer de 8 horas, 8 horas a 9 está abierto el parcial. 8 horas a 9 está abierto el parcial. Examen práctico. Teórico, perdón. Examen parcial teórico, el primero. ¿Está bien? ¿Cuánto dura el parcial? El tiempo que ustedes tienen para resolverlo, tiempo para resolver, son 50 minutos. Pero hay una diferencia, sí, es por las dudas ustedes tengan algún problema en la conectividad al principio. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cuántas preguntas son? Son entre 20 y 25 aproximadamente. Múltiple opción. Hay una pregunta y está la opción A, la B, la C, la D, la E, la F, la G. No, mentira. Eso no. ¿Sí? ¿Va a haber Zoom, profe?
El Zoom lo voy a tener yo abierto por las dudas se les presente algún inconveniente. No voy a responder preguntas, por supuesto, ese día, porque ese día me agarra la amnesia. No voy a responder preguntas. Y también es secuencial. El parcial es secuencial. Quiere decir que yo tengo que hacer la 1 para continuar con la 2. Si yo no hago la 1 y paso directamente a la 2, no puedo, ya no se puede volver a la 1. ¿De acuerdo? Entonces no es obligatorio el Zoom. No es obligatorio eso. No es Ok. obligatorio. Estamos con muchos problemas de conectividad, todos, incluido yo, tengo problemas de conectividad, entonces no le vamos a agregar al parcial un problema extra. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo único que les Profe, pido, sean responsables. en las Sean preguntas, responsables. si hay que elegir más de una opción, ¿nos va a aclarar? Sí, O- claro. Perfecto. Sí, claro. ¿Eh? Profe, ¿y usted toma solamente lo que da en clase o todo lo del libro? Porque hay algunos Eh, temas que no están desarrollados. Y mira, nosotros hemos tratado de respetar el programa. Probablemente le falta profundidad a algunos temas. Bueno, lo pueden utilizar al Serway, pero el programa está, todos los temas del programa lo hemos tocado. De todas maneras, esos PDF son una guía, ¿no? Es una guía, una orientación para ustedes. Bien, ¿Sí? gracias. ¿Cuándo se cierra ¿Cuándo van a tener la nota? Cuando se cierra a las 9 horas, ahí recién aparece la nota. Antes no. ¿Eh? A las 9 de la mañana aparece la nota. Sean responsables, acuérdense que esto es para evaluar lo que ustedes han aprendido. No tiene ningún sentido de copiarlo porque eso no les queda aprendizaje para ustedes, ¿no? Simplemente es un llamado a conciencia, de ahí ustedes decidirán. ¿Estamos? Muy bien. 50 minutos para responder secuencial. Empezamos a las 8, terminamos a las 9 y ahí ahí se cierra el parcial. Y ahí aparece la nota. ¿Vamos? Muy bien. A ver, tengo una duda del signo de la ecuación de trabajo isovolumétrico. Cuando se comprime el gas, se pone el signo negativo. Y eso depende de quién hace el trabajo, Eric. ¿Quién realiza el trabajo? Fíjate vos que es un proceso isovolumétrico. Mirá, si es un proceso isovolumétrico, acá tenemos la gráfica de presión-volumen, esto ayuda mucho a comprender. Si es un proceso isovolumétrico, ¿está bien? Puede absorber energía para aumentar la temperatura o ceder energía para bajar la temperatura. ¿Está bien? Ese es a volumen constante. ¿Sí? Si es a volumen constante, el trabajo es igual a 0. Profe, El ¿es lo mismo trabajo es igual a decir 0. Por lo tanto, vos tendrías que delta, por la primera ley de la termodinámica, delta de energía interna igual a Q más W. Esto es Serway. ¿Está bien? ¿Sí? Si el trabajo es igual a 0, entonces tenés que delta de energía interna es igual a Q. Es decir, la energía interna se va a modificar en cuanto absorba o ceda energía, ¿no es cierto? En el caso del sistema, ¿está bien? En el caso del sistema, si absorbe energía es positivo y si cede energía es negativo. ¿Está bien? ¿Estamos? A ver, ¿dónde estaba yo? Acá.
Si es isovolumétrico, Eric, esa fórmula no va. Porque vos me pones trabajo es igual a presión por la variación de volumen. Eso es isobárico, no isovolumétrico. Isobárico. En este caso, la presión es constante. ¿Está bien? Profe, ¿y nosotros las fórmulas para el múltiple de opción, cómo la tomamos? ¿O usted nos va a especificar si es del entorno o del sistema? No, Nosotros tomamos como la del Segway, ¿no? O sea, siempre Sí, del siempre ahí, entorno. no lo voy a cambiar. Por eso no les quiero cambiar, pero yo les aclaro que existe esta posibilidad, ¿no es cierto? Y que todas las guías de trabajo práctico están en función de ese signo, ¿de acuerdo? Para no confundirse. Isobárica. Profe, ¿es lo mismo isovolumétrico que isocórico? Sí, isocórico, isovolumétrico, isométrico. Esos son los nombres que reciben. Isovolumétrico o isocórico. Volumen constante, a eso se refiere. ¿Estamos? Acá, cuando vos armás la fórmula, vos le ponés el volumen final y el volumen inicial y el signo te lo va a dar si se comprime o se expande. Eric. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde tenés que respetar el signo? Acá en la ecuación de energía interna. ¿Eh? Acá tenés que respetar el signo. ¿Estamos? ¿Cuándo tienen parcial teórico, práctico? Mañana, me dice. El viernes. ¡Ah, Dios! Ahí está. Ahí está. Bueno, que no se note, ahí siempre con tiempo. Bueno, bárbaro. Claro. ¿Y qué les pidió Zoom el profe? Ah, les pide Zoom, tienen que estar con el Zoom encendido. Y sí, sí, ese es el problema. Sacarse el pijama y peinarse. Sí, ese es el problema, Sacarse, sí, imagino. Yo también tengo hijo y sé lo que es, así que... No. Sí, algún día nos tenemos que ver. Ojalá en la facu, ¿no? Pero bueno, por ahí un día vamos a hacer una captura de pantalla acá. ¿Eh? Claro. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, porque yo veo las fotos nomás. Por ahí algunas fotos ya están cambiadas, ustedes están más grandes. Así que, bueno. Si no hay más preguntas, yo por mí, por hoy estoy. Y mucha suerte el viernes y nos vemos el miércoles que viene. ¿Mm? Bueno, Dale, Gracias, profe. profe. chao, hasta luego, suerte, que anden bien. Muchas gracias, profe. Igualmente, cuídense, suerte.